Buenas tardes a todos los que están viendo este vídeo. Me llamo Esperanza Ramírez González. Tengo 83 años y nací en un rincón humilde de Oaxaca en el año 1942. Hoy he decidido contarles una historia que durante mucho tiempo guardé en el rincón más profundo de mi alma. Tal vez, al compartirla, alguien que está pasando por algo parecido encuentre una luz, una salida. Pero antes de empezar, si esta historia les toca el corazón, les pido de todo corazón que le den me gusta al vídeo y se suscriban al canal. Me encantaría saber desde qué lugar del mundo me están escuchando, así que déjenme un comentario contándome desde dónde me acompañan. Mi historia comenzó en el año 1960. Yo tenía apenas 18 años cuando conocí a Roberto, en el baile de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Él era apuesto, trabajador, y tenía una sonrisa que me dejaba sin aliento. Me enamoré de él con la intensidad y la ingenuidad que solo una joven puede sentir, entregando todo sin pensar en las consecuencias. En aquellos tiempos, a nosotras nos criaban con una sola meta: ser esposas obedientes y madres dedicadas. Mi madre me lo repetía como un mantra: Esperanza, aprende a cocinar, a tener la casa impecable y a hacer feliz a tu marido. Eso es lo único que necesitas saber. 6 meses después de conocernos, ya estaba vestida de blanco rumbo al altar. El vestido lo cosimos entre mi madre y yo, puntada a puntada, durante semanas. Todavía puedo recordar el aroma a incienso, las flores frescas, la música de la banda del pueblo. Y sobre todo, esa ilusión enorme que me llenaba el pecho mientras caminaba hacia Roberto. No sabía lo que me esperaba, no podía imaginar la oscuridad que vendría después. Al principio, todo fue como en los cuentos. Roberto trabajaba en la construcción y ganaba bien. Yo me encargaba del hogar, preparaba la comida, limpiaba, y lo esperaba con la mesa servida. En las tardes me sentaba en el porche a coser. Siempre me gustó coser. Mi abuela me enseñó desde niña y decía que tenía manos de ángel por lo finas que eran mis puntadas. Pero todo se torció cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo. Roberto empezó a llegar tarde, con excusas que al principio parecían razonables. Que si horas extras, que si un trabajo urgente. Pero después llegó el olor a alcohol, y con él, una versión de Roberto que nunca había conocido. La primera vez que me golpeó estaba embarazada de 5 meses. Todo por una camisa mal planchada. ¿Así vas a plancharle la ropa a mi hijo también? ¿Tan inútil vas a ser como madre?, me gritó. Y luego vino el golpe, seco, directo, en la cara. El sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Ni siquiera pude llorar, del shock que sentí. Se arrodilló enseguida, suplicante, llorando como un niño. Me juró que no volvería a pasar. Y yo le creí. Le creí porque lo amaba, porque llevaba a su hijo en mi vientre. Porque no tenía a dónde ir. En 1961, nació mi hijo Alejandro. Era un niño hermoso, con los ojos de su padre y mi sonrisa. Pensé que su nacimiento cambiaría a Roberto, que lo haría regresar a ser aquel hombre dulce del inicio. Y por unas semanas fue así. Pero el alcohol siempre volvía. Y con él, los golpes. Aprendí a cubrir los moretones con maquillaje, a usar blusas de manga larga aunque hiciera calor. Aprendí a mentirle a mi madre. Me caí en la cocina. Mamá, le decía. Aprendí a vivir con el miedo. Aprendí a mantener a mi hijo alejado de su padre cuando llegaba borracho. En 1963, nació mi hija Mariana. Otro embarazo, otros 9 meses de golpes contenidos. Y otra esperanza que se desvanecía. Pasaron 5 años entre disculpas falsas y promesas que nunca cumplía. Había momentos de ternura, sí, pero cada vez eran menos. Y cada vez que me golpeaba, algo dentro de mí se rompía un poco más. A escondidas, empecé a hacer arreglos de ropa para algunas vecinas. Un dobladillo, una bastilla, un botón. Guardaba cada peso en una vieja lata de galletas, escondida bajo una tabla floja del suelo. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba tener algo mío. Algo que él no pudiera quitarme. La noche que decidí escapar fue en diciembre de 1968. El frío era tan intenso que el viento parecía querer arrancarlo todo de cuajo. Roberto había llegado más borracho que nunca. Esa semana lo habían despedido y, en lugar de asumir su culpa, culpaba al mundo entero.
Esa noche me golpeó con tal fuerza que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tirada en el piso de la cocina. Alejandro y Mariana lloraban a mi lado, tratando de despertarme. Alejandro, con apenas 7 años, tenía en la mirada una rabia contenida que no debería existir en un niño. Mariana, con 5, ya sabía cómo permanecer en silencio cuando su padre estaba en casa. Fue en sus ojos donde encontré el valor. No podía permitir que crecieran en medio de ese infierno. No podía permitir que Alejandro se transformara en otro Roberto. Ni que Mariana creyera que ese era el amor que debía aceptar. Mientras él roncaba en la habitación, tomé la lata de galletas con mis ahorros. Empaqué lo mínimo en una bolsa. Desperté a mis hijos con una mentira piadosa: vamos a visitar a la abuela. Es una sorpresa, así que deben estar calladitos. Caminamos durante horas por caminos oscuros hasta llegar al pueblo de mi madre. Cada paso que daba alejándome de esa casa era un paso más hacia la libertad. Mis pies sangraban, mi cuerpo temblaba de dolor, pero no me detuve. Cuando mi madre nos vio en la puerta, no preguntó nada. Solo me abrazó fuerte y me susurró al oído: ya era hora, hija, ya era hora. Esa noche, mientras mis hijos dormían en la cama donde yo dormí de niña, le conté todo a mi madre. Años de silencios, de humillaciones, de heridas que nunca se veían. Lloré como no lo había hecho en años, hasta quedarme vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Claro que no fue fácil. Roberto nos buscó. Fue al pueblo con amenazas y promesas vacías. Pero mi padre, un hombre parco y firme, lo enfrentó con una escopeta en mano. Le dijo que si volvía a acercarse, lo lamentaría. Nunca lo había visto así. Y creo que Roberto tampoco. Se fue y no volvió más. Así empezó mi nueva vida. Tenía 26 años, 2 hijos pequeños, sin marido, y en un pueblo donde todos murmuraban a mis espaldas. La que no supo retener a su hombre, decían algunas. La abandonada, murmuraban otras. Pero ya no tenía miedo. Ya había enfrentado lo peor. Ya había tomado la decisión más dura de mi vida. Lo que viniera, podía soportarlo. Todavía recuerdo el sabor amargo del miedo cada vez que el reloj marcaba la hora en que Roberto solía volver a casa. Mis hijos lo sentían también. Alejandro reconocía sus pasos desde media cuadra. «Mamá, ya viene papá», me decía bajito. Y en segundos, todo en la casa cambiaba. Apagábamos la radio. Yo revisaba la comida, limpiaba la mesa, ordenaba cada rincón. Los niños se quedaban quietos, como si fueran estatuas. Todo para evitar que se desatara su furia. Pero nunca sabíamos que lo iba a hacer estallar: un plato mal servido, una sopa demasiado caliente, el llanto de Mariana, un juguete fuera de lugar. O simplemente nada. Solo el deseo de descargar su rabia en alguien más débil. Viví así durante 5 años. Una doble vida que solo las mujeres golpeadas entendemos. De puertas para afuera, éramos una familia ejemplar. Roberto, el trabajador cumplido. Yo, la esposa sumisa. Los niños, bien vestidos, educados. Íbamos a misa, saludábamos a todos. En las fotos, sonreíamos. Por dentro, éramos cenizas. Yo aprendí a mentir como se aprende a respirar. No es nada, me caí, decía cuando alguien notaba mi ojo morado. Me quemé cocinando, respondía cuando se fijaban en mis brazos marcados. Estoy cansada, le decía a mi hermana cuando me veía callada. Mentiras. Montañas de mentiras para proteger un secreto que me consumía. Pero lo más devastador no eran los golpes. Era la manera en que él me borraba. Yo, que de joven cantaba mientras cosía, que soñaba con tener una tienda de vestidos. Me volví silencio. Una sombra que caminaba con los ojos bajos, sin levantar la voz, tratando de pasar desapercibida. Y a eso se sumó el aislamiento. Roberto odiaba que hablara con la gente. ¿Qué tanto le cuentas a la vecina? ¿Le estás diciendo que soy un monstruo? Poco a poco, dejé de salir, de visitar a mi familia, de tener amigas. Incluso a mi madre la veía menos, porque cada visita se convertía en un interrogatorio al volver. Mi madre, sin embargo, lo sabía.
Las madres siempre saben. Una vez, cuando fui a verla en 1966, me tomó de las manos y me dijo: cuando estés lista, esta siempre será tu casa. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Pero yo no estaba lista. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Y 2 niños que mantener. ¿Cómo iba a volver con mis padres y convertirnos en una carga? ¿Cómo exponerlos al carácter de Roberto? Así que seguí aguantando. Por los niños, me decía, por miedo, por costumbre, por la absurda esperanza de que algún día él cambiara. Pero mientras sobrevivía, también algo en mí empezó a resistir. Mi alma, a pesar de los golpes, no se rendía. Empecé a coser más seguido. Al principio eran solo arreglitos pequeños para las vecinas, un botón, una bastilla, un cierre que no funcionaba. Todo lo hacía en secreto, aprovechando cuando Roberto no estaba en casa. Cuando escuchaba sus pasos, escondía las telas y guardaba la lata de galletas bajo la tabla suelta del piso. Él nunca supo que yo tenía ese dinero escondido. Era lo único que me pertenecía, mi pequeña victoria diaria. Para 1967 ya había reunido una cantidad considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para que sintiera que, por primera vez en mucho tiempo, algo era mío. Doña Carmen, una vecina que vendía productos Avon, fue sin saberlo mi cómplice. A veces me dejaba catálogos y yo los miraba con ilusión, como si me mostraran otro mundo. Un día me dijo: Esperanza, tus costuras son las más bonitas del barrio. Deberías cobrar más. Nadie me había dicho algo así en años. Nadie había valorado algo mío. Fue también ella quien empezó a recomendarme con sus clientas. La esposa de Roberto hace vestidos preciosos, decía. Y así, poco a poco, mi pequeño negocio clandestino comenzó a crecer. Mis hijos eran mi otra fuente de fuerza. Alejandro, tan serio y protector. Siempre estaba atento, siempre cuidándome a su manera. Recuerdo una vez, él tendría unos 6 años, cuando se paró entre su padre y yo mientras Roberto levantaba la mano para golpearme. No le pegues a mi mamá, dijo, con una firmeza que me rompió el alma. Roberto lo empujó y esa noche le dio su primera paliza. Yo no pude protegerlo. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Ver cómo mi hijo, tan pequeño, sufría por culpa de mi miedo. Esa noche lloré como nunca. Y me prometí que encontraría una salida. No sabía cómo ni cuándo, pero la encontraría. Mariana, por su parte, se refugiaba en su imaginación. Dibujaba sin parar, inventaba cuentos, hablaba con amigos invisibles. Era su manera de escapar de una realidad cruel. A veces cosíamos juntas ropa para sus muñecas. Eran momentos de ternura que me ayudaban a seguir respirando. El año 1968 fue especialmente duro. Roberto ya ni siquiera fingía arrepentirse después de golpearme. Bebía más que nunca. Trabajaba menos y cada vez llegaba con más odio en la mirada. El dinero escaseaba, las peleas eran constantes. Una noche de julio, tras una golpiza brutal, fui al baño y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que me devolvió la mirada. Tenía el labio partido, un ojo cerrado, moretones en el cuello. Pero lo que más me dolió fue la mirada vacía. Me susurré a mí misma: ¿hasta cuándo? ¿Esperanza? ¿Hasta que te mate? ¿Hasta que les haga daño a los niños? Y por primera vez me permití imaginar un futuro sin él. Un futuro donde yo tomaba decisiones, donde mis hijos crecían sin miedo, donde volvía a ser la joven que soñaba con un taller propio. Ese fue el comienzo del final. Empecé a preparar mi escape en secreto. Cada noche, cuando todos dormían, sacaba la lata de galletas y contaba los billetes. Guardé un par de prendas para los niños, algunos papeles importantes, lo justo para empezar de nuevo. Y entonces llegó aquella noche de diciembre. La noche que marcó un antes y un después en mi vida. La violencia de Roberto fue tan brutal, el miedo en los ojos de mis hijos tan profundo, que supe que ya no había vuelta atrás. Salimos en la madrugada, caminando por un camino oscuro. Y aunque el miedo me paralizaba, también sentí algo que había olvidado: dignidad. Con cada paso, sentía que recuperaba un pedacito de la mujer que alguna vez fui.
Recuerdo que en un momento Mariana tropezó y comenzó a llorar. La alcé en brazos, a pesar del dolor que sentía en las costillas, y le susurré: no llores, mi niña. Esta vez vamos hacia una vida sin gritos ni golpes. Te lo prometo. Y mientras las estrellas iluminaban nuestro camino hacia la casa de mi madre, entendí que esas palabras no eran solo para ella. Era una promesa que me hacía a mí misma. Una promesa que cumpliría aunque fuera lo último que hiciera. Llegamos de madrugada, helados y llenos de miedo. Mi madre nos abrió la puerta sin decir una palabra. Nos abrazó, nos preparó un chocolate caliente y nos dejó dormir en la cama de mi infancia. Esa semana en casa de mis padres fue extraña, una mezcla de alivio y temor. Alivio por no tener que vivir en estado de alerta. Temor por no saber qué sería de nosotros. Mi padre nunca preguntó por los moretones. Solo me dijo una mañana, mientras tomábamos café: esta es tu casa, hija. Quédate con los niños todo el tiempo que necesites. Su voz, firme pero serena, me dio más consuelo que cualquier palabra de lástima, y como les conté, Roberto vino a buscarnos. Primero con flores y disculpas. Después con amenazas. Mi padre lo enfrentó con la escopeta. Y Roberto, por fin, desapareció. Así empezó una nueva etapa en mi vida. Con 26 años, 2 hijos pequeños, sin un marido y con todo un pueblo hablando a mis espaldas. Pero también con algo que no había tenido en años: paz. La Navidad de 1968 fue sencilla, sin lujos ni adornos. Mi madre hizo tamales, pusimos un nacimiento y cantamos villancicos. Los niños sonrieron más en esos días que en todo el año anterior. Yo me sentía como flotando entre dos mundos. Ayudaba en casa, pero me sentía una carga. Como si hubiera retrocedido, como si volviera a ser la hija obediente que necesitaba permiso para respirar. Hasta que, a inicios de enero de 1969, mi padre llegó con una caja grande, envuelta en papel periódico. Es para ti, me dijo con esa media sonrisa que siempre usaba en los momentos importantes. Cuando abrí el paquete, no lo podía creer. Era una máquina de coser usada, una Singer negra, brillante, con pedal y mueble de madera. Se la compré a don Matías, el de la tienda de empeños, explicó. Llevaba años ahí, nadie la reclamaba. Me hizo buen precio. Mis manos temblaban mientras la tocaba. Nunca había tenido una máquina así. Papá, empecé a decir, pero él me interrumpió. Tú sabes coser mejor que nadie en este pueblo. Y necesitas mantenerte por ti misma, y por tus hijos. No dijo más. No hacía falta. Esa máquina fue el cimiento de mi nueva vida. La coloqué en un rincón cerca de la ventana para aprovechar la luz del día. Al principio empecé con arreglos sencillos para los vecinos. Dobladillos, botones, cierres. No cobraba mucho, pero cada moneda era mía. Dinero limpio, sin tener que esconderlo debajo del suelo. Una tarde, doña Soledad, la esposa del alcalde, llegó con una tela hermosa entre las manos. Me dijeron que haces maravillas con la aguja. Esperanza, me dijo. Quiero un vestido para la boda de mi sobrina. Era mi oportunidad y lo sabía. Puse todo mi empeño en ese vestido. Cada costura, cada pliegue, cada detalle. Cuando doña Soledad se lo probó, su cara se iluminó. Es más hermoso de lo que imaginé, exclamó. Y luego dijo algo que me cambió la vida. Todas mis amigas te van a querer conocer. Y así fue. Comenzaron a llegar encargos de las mujeres más importantes del pueblo. Vestidos para bodas, para quinceañeras, para bautizos. Mi fama empezó a crecer. Y con ella, mis ingresos. Para la primavera de 1969 ya podía aportar a los gastos de la casa y aún así ahorrar. Alejandro y Mariana también florecieron en este nuevo entorno. Mi hijo se integró en la escuela, tímido al principio, pero poco a poco hizo amigos. Mariana, con su espíritu libre, se adaptó enseguida. Le encantaba sentarse a mi lado mientras cosía, pasándome alfileres y aprendiendo con curiosidad. Mi madre me miraba en silencio con una mezcla de orgullo y preocupación. Una noche, mientras todos dormían, me dijo: tenía tanto miedo de que te quedaras con ese hombre hasta que te matara. Cada vez que te veía, rogaba por que te fueras.
Le tomé la mano y le pedí perdón por no haberla escuchado antes. Ella solo negó con la cabeza. Cada quien despierta cuando puede, hija. Lo importante es que tú ya despertaste. El verano de 1969 trajo nuevos retos. El trabajo había crecido tanto que el rincón de la sala ya no era suficiente. Cosía hasta muy tarde y el ruido de la máquina despertaba a mis padres. Necesitaba un espacio propio, pero no tenía suficiente para alquilar. Fue don Eduardo, el carpintero del pueblo, quien me ofreció la solución. Tengo un cuartito vacío detrás de mi taller, me dijo una tarde. No es gran cosa, pero entra buena luz. Puedes usarlo para coser si me haces los arreglos que necesite. Así conseguí mi primer taller. Era pequeño, apenas cabíamos mi máquina, una mesa de corte y unos estantes. Pero era mío. Un lugar donde trabajar sin molestar a nadie. Donde recibir a mis clientas con dignidad. Donde soñar con un futuro diferente. Los niños iban conmigo después de la escuela. Alejandro hacía sus tareas en un rincón y Mariana dibujaba con retazos de tela. A veces, cuando terminaba un vestido especialmente bonito, lo colgábamos y lo contemplábamos los tres, orgullosos. Para finales de 1969 ya tenía una clientela fiel y algo de ahorros. Comencé a soñar con tener mi propia casa, un techo solo para nosotros. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Una mañana de enero de 1970, mientras abría mi pequeño taller, vi a una mujer elegantemente vestida parada frente a la puerta. No era del pueblo, eso se notaba en su ropa, en su postura, en su forma de mirar. ¿Usted es Esperanza, la costurera?, me preguntó con un acento refinado que enseguida identifiqué como de la capital. Me presenté, nerviosa, sin entender que buscaba a alguien como ella en mi modesto taller. Me llamo Isabel Méndez, dijo. Tengo una boutique en la Ciudad de México. La esposa del alcalde llevó uno de sus vestidos a la boda de mi sobrino y quedé impresionada. Quisiera hablar de negocios. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que no podría responder. La capital. Una boutique. Era más de lo que me había atrevido a imaginar. La invité a pasar. Le mostré mis trabajos temblando de miedo, pero también de emoción. Doña Isabel examinó cada prenda con cuidado, palpaba las telas, revisaba las costuras, asentía de vez en cuando sin decir una palabra. Al cabo de un rato, se sentó frente a mí y me miró fijamente a los ojos. Señora Esperanza, dijo. Usted tiene un don. Sus vestidos son excepcionales. Me gustaría encargarle una pequeña colección para mi boutique. Modelos sencillos, elegantes, como los que hace. Le pagaré bien. Y si funcionan, podríamos tener una colaboración continua. Me quedé sin palabras. Era la oportunidad de mi vida. Pero también un reto inmenso. Nunca había hecho más de un vestido a la vez. ¿Sería capaz de cumplir un pedido así? ¿Tendría el valor de intentarlo? Pensé en mis hijos. En mi padre, que había confiado en mí cuando me regaló aquella máquina. En mi madre, que siempre creyó que yo valía más de lo que Roberto me había hecho creer. Pensé en la mujer que había sido, la que tejía sueños en silencio. Y respondí con una voz que me sorprendió por lo firme que sonó: acepto. Doña Isabel sonrió con satisfacción. Acordamos los detalles: 6 vestidos, mismo diseño, distintos colores y tallas. Me dejó un adelanto generoso y prometió volver en un mes. Cuando se fue, me quedé sola en el taller con un cheque en la mano y un miedo tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo iba a cumplir ese encargo yo sola? Con una sola máquina que ya mostraba signos de desgaste. Pero entonces recordé las palabras de mi padre: tú sabes coser mejor que nadie en este pueblo. Y supe que encontraría la manera. Tenía que hacerlo. Por mis hijos. Por mí. Por la mujer que escapó una noche de diciembre y que ahora estaba lista para perseguir un sueño. Lo que no sabía era que ese encargo sería solo el inicio de un camino que cambiaría mi vida por completo. Un camino lleno de tropiezos, de noches en vela, pero también de logros y alegrías que jamás imaginé. El reto de enero de 1970 fue mi primera gran montaña. 6 vestidos en un mes. Para una costurera profesional podría parecer poco. Pero para mí, acostumbrada a trabajar sola, con recursos limitados, era como escalar el cielo.
Lo primero fue organizarme. Compré una libreta donde anoté cada detalle, medidas, telas, fechas de entrega. Mi padre me ayudó a construir un estante más grande para ordenar hilos y materiales. Mi madre cuidaba más tiempo a los niños para que pudiera concentrarme. Durante 2 semanas trabajé como nunca. Cosía desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Mis dedos se llenaron de pinchazos. Mi espalda se doblaba de dolor. Pero cada vez que una prenda iba tomando forma, sentía una satisfacción que me daba fuerzas para seguir. A la mitad del mes ocurrió lo peor. Mi vieja máquina empezó a fallar. El pedal se trababa, el hilo se enredaba. Una tarde, mientras cosía una delicada seda turquesa, la máquina hizo un ruido seco y se detuvo por completo. Sentí que el mundo se me venía abajo. Tenía 3 vestidos terminados. 3 por hacer. Y mi herramienta de trabajo, rota. No tenía dinero para una nueva. Y el mecánico más cercano estaba a horas de viaje. Me senté en el suelo del taller y, por primera vez desde que escapé de Roberto, lloré de desesperación. Alejandro fue quien me encontró ahí, hecha un ovillo. Tenía apenas 9 años. Se arrodilló a mi lado y me abrazó sin decir palabra. Cuando me calmé, le conté lo que pasaba. Me miró con esos ojos maduros que la vida le había forzado a tener y me dijo: «Mamá, tú arreglaste nuestras vidas cuando estaban rotas. Seguro puedes arreglar una máquina». Esa noche no dormí. Desarmé la máquina pieza por pieza. Las limpié con cuidado, usé aceite, observé cómo encajaban. Nunca lo había hecho, pero después de remendar tanto en la vida, entendía cómo funcionaban las cosas. Al amanecer, logré que funcionara de nuevo. No era perfecta, pero bastaría. Esa experiencia me enseñó algo valioso. No solo sabía coser, sabía resolver, adaptarme, levantarme. Cada vez que superaba una dificultad, era como dar una puntada más en la reconstrucción de mi autoestima. Con la máquina operativa, volví al trabajo con una fuerza renovada. Dormía poco, comía al lado de la máquina para no perder tiempo. Descansaba apenas 1 hora y volvía a empezar. Una semana antes de la fecha acordada, terminé el último vestido. 6 piezas, cada una con un color distinto, todas con el mismo diseño limpio y elegante. Las colgué juntas y las contemplé con orgullo, agotamiento y un poco de incredulidad. Esa noche dormí 12 horas seguidas. Mi madre me preparó chilaquiles con crema y chocolate caliente. «Estoy orgullosa de ti, hija», me dijo, y viniendo de ella, esas palabras lo eran todo. El día que doña Isabel regresó para recoger su pedido, los nervios me tenían el estómago hecho un nudo. Revisé cada vestido una y otra vez, buscando defectos invisibles, ajustando cada mínimo detalle. ¿Y si no le gustaban? ¿Y si pensaba que no estaba a la altura? Toda la confianza que había ganado en esas semanas desapareció en cuestión de minutos. Doña Isabel llegó puntual, impecable como siempre. Examinó cada prenda con ese ojo crítico que parecía verlo todo. Tocaba las telas, miraba las costuras, movía los vestidos para ver cómo caían. Yo no podía leer nada en su rostro. Hasta que finalmente me miró. «Señora Esperanza», dijo con tono serio. «Estos vestidos son exactamente lo que buscaba. El trabajo es impecable. Los detalles, exquisitos. Mi clientela va a adorarlos». Sacó de su bolso un sobre y me lo entregó. «Este es el resto del pago, más un bono por la calidad». Yo solo pude asentir, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no había terminado. «Quisiera hacer otro pedido», continuó. «El doble de piezas para el próximo mes, si está de acuerdo». No pude evitarlo. Lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de orgullo. De alivio. De esperanza. Doña Isabel me sonrió con ternura. «No llore, mujer», me dijo. «Usted tiene un don. Y los dones no se esconden. Se comparten con el mundo». Antes de irse, me entregó una tarjeta de su boutique. «Venga a visitarme a la ciudad. Tengo ideas para expandir nuestra colaboración». Y se fue con un abrazo sincero que me dejó sin palabras. Me quedé sola en mi taller, con un sobre lleno de dinero entre las manos y un nuevo desafío por delante.
¿Cómo iba a hacer el doble de vestidos? ¿Con una sola máquina que apenas se sostenía? Esa noche reuní a mi familia alrededor de la mesa. Les conté del nuevo encargo, de la oportunidad, pero también del problema. Necesito ayuda, les dije. Y necesito una máquina nueva. Eso cuesta dinero. Y aunque doña Isabel me ha pagado bien, invertirlo todo ahora es un riesgo. Mi padre, siempre práctico, fue directo: primero consigue la máquina. Sin herramientas, no hay trabajo. Mi madre, más prudente, se mostró preocupada: ¿y si esta señora deja de pedirte? ¿Y si ya no vendes más? Pero fue Alejandro, con su mirada seria, quien dijo lo que más me marcó: mamá, si no te arriesgas, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar. Esa conversación fue un punto de quiebre en mi vida. Por primera vez tomaba una decisión importante con el respaldo de mi familia. Ya no era la mujer que obedecía en silencio. Era una mujer que opinaba, que decidía, que era escuchada. Al día siguiente tomé parte del dinero y viajé a la ciudad más cercana. Compré una nueva máquina de coser, más moderna y resistente. También adquirí telas e hilos de mejor calidad. Regresé al pueblo con una determinación nueva. El problema de la ayuda se resolvió de una forma inesperada. María Eugenia, una joven del pueblo que acababa de terminar la escuela, vino a buscarme. Doña Esperanza, me dijo con timidez, he visto los vestidos que hace. Son hermosos. Me gustaría aprender a coser como usted. Le expliqué que no podía pagarle mucho al principio, pero que si tenía ganas de aprender, yo le enseñaría todo lo que sabía. Aceptó sin pensarlo, y resultó ser una alumna excepcional. Aprendía rápido, era precisa y tenía buen ojo para los detalles. Pronto se encargaba de los dobladillos, botones y terminaciones. Eso me permitió concentrarme en los cortes, las costuras complejas y los acabados más delicados. Febrero de 1970 fue un mes intenso, pero muy diferente al anterior. Ya no trabajaba sola. Ya no sentía que luchaba contra un gigante. Con María Eugenia a mi lado, con la nueva máquina funcionando perfectamente y con la confianza que me dio el primer pedido, todo fluía mejor. Terminamos los 12 vestidos 3 días antes de la fecha límite. Cada uno era más bonito que el anterior. María Eugenia y yo nos quedamos viéndolos colgados en el taller. Sentíamos un orgullo profundo, el tipo de orgullo que nace solo cuando uno ha dado todo lo que tiene. Cuando doña Isabel vino a recogerlos, se mostró aún más impresionada que la primera vez. Estos son incluso mejores, si eso es posible, comentó mientras los revisaba. Mi clientela va a estar encantada. Me pagó generosamente. Y antes de irse, me hizo una propuesta que me dejó sin aliento. Señora Esperanza, me dijo, he estado pensando, estos vestidos no deberían estar mezclados con el resto de la colección. Son demasiado especiales. Quiero crear una línea exclusiva con su nombre. Creaciones Esperanza. ¿Qué le parece? Me quedé muda. Una línea con mi nombre. Yo, la que hacía un año escapaba por una carretera oscura. Yo, la que escondía dinero bajo una tabla del suelo. ¿Ahora tendría mi nombre en una etiqueta? Pero yo solo soy una costurera de pueblo, balbuceé. Doña Isabel me miró con firmeza. No. Usted es una diseñadora, con un talento único. Y es hora de que el mundo lo sepa. Esa palabra, diseñadora, resonó en mi interior como una campana. Nadie me había llamado así antes. Para Roberto, yo era la inútil. Para el pueblo, la abandonada. Para mí, apenas una costurera que sobrevivía. Pero, diseñadora, esa palabra abría puertas que nunca imaginé. Le dije que sí. Con lágrimas en los ojos. Pero esta vez, eran lágrimas de posibilidad. Lágrimas que lavaban el pasado y regaban el futuro. El camino que se abría frente a mí no iba a ser fácil. Tendría que aprender mucho, asumir nuevos retos, enfrentar miedos que ni siquiera sabía que aún tenía. Pero ya no era la misma mujer que había huido en silencio. Ahora era alguien que se atrevía a soñar en grande. Lo primero que supe que necesitaba era un espacio más amplio. Mi taller improvisado detrás del carpintero ya no daba abasto. Cosía hasta altas horas de la noche y el ruido comenzaba a molestar. Además,
Doña Isabel me pedía más diseños y nuevas colecciones. Una tarde, mientras caminaba con los niños por el centro del pueblo, vi que la antigua panadería de Doña Carmela estaba en venta. Era un local amplio, con grandes ventanales y justo en la calle principal. Perfecto. Pero también, seguramente, fuera de mi alcance. Esa noche no dormí. Conté mis ahorros una y otra vez. Tenía lo que me había pagado doña Isabel, menos lo que invertí en la máquina y en materiales. Era mucho para alguien que un año antes no tenía nada. Pero no alcanzaba para comprar un local. Tal vez, pensé, podría alquilarlo. Aunque eso significaba un gasto fijo mensual que me quitaba margen para invertir en telas o contratar ayuda. A la mañana siguiente fui a hablar con don Martín, el dueño del lugar. Le conté mi situación, mi trabajo, mis planes. Él me escuchó en silencio, fumando su pipa. Cuando terminé, dijo samplemente: Doña Esperanza, todo el pueblo conoce su historia, aunque nadie la diga en voz alta. Y admiro lo que ha hecho. Le propongo algo: págueme la mitad ahora y el resto en cuotas mensuales durante 2 años. Si en algún momento no puede seguir pagando, el local vuelve a mí. ¿Le parece justo? Me quedé sin palabras. Era como si el pueblo, que una vez me juzgó, ahora me tendiera la mano. Firmamos los papeles esa misma semana. El 15 de abril de 1970 recibí las llaves de mi primer local. Cuando abrí esa puerta, con Alejandro y Mariana a mi lado, sentí que el aire se detenía por un segundo. Los niños corrieron por el espacio vacío, riendo. Mamá, podrías tener 10 máquinas aquí, gritaba Mariana. Durante 2 semanas, transformamos el lugar. Mi padre y algunos amigos me ayudaron con reparaciones. Pintamos las paredes de un tono melocotón suave. Colocamos estanterías, mesas de corte, y en el centro, mi máquina de coser. Junto a ella, la nueva máquina de María Eugenia. En la entrada, improvisamos un pequeño recibidor con un sofá y una mesita. Y en la pared principal colgamos un letrero de madera que talló mi padre: Creaciones Esperanza. Cuando lo vi colgado, no pude contener las lágrimas. Era real. Todo esto era real. La inauguración no fue un evento formal. Simplemente abrimos las puertas un lunes por la mañana. Pero para el mediodía, el taller estaba lleno de mujeres del pueblo. Unas con pedidos, otras solo por curiosidad. Doña Soledad, la esposa del alcalde, trajo flores y un pastel. Por tu valentía, me dijo al oído cuando me abrazó. Los primeros meses fueron de adaptación. María Eugenia y yo organizamos el trabajo. Dividimos tareas, ajustamos rutinas. Los pedidos de doña Isabel seguían siendo nuestra base económica. Pero cada vez recibíamos más encargos locales: vestidos de novia, trajes de fiesta, ropa especial. Cada prenda que salía de nuestras manos era una tarjeta de presentación. Y con cada una, llegaban nuevas clientas. En julio de 1970 recibí una carta que cambiaría el rumbo de mi negocio otra vez. Querida Esperanza, comenzaba. Los vestidos de su línea están teniendo un éxito extraordinario. Mis clientas preguntan constantemente por la mujer detrás de estos diseños. Me gustaría invitarla a pasar una semana en la Ciudad de México, para que vea cómo se exhiben sus creaciones y conozca a algunas de nuestras clientas importantes. ¿Le sería posible? Mi primera reacción fue decir que no. ¿Yo en la capital? ¿Entre mujeres elegantes? ¿Con apenas la primaria terminada? Pero luego pensé en todo lo que había logrado. Había huido del infierno. Había empezado de cero. Había construido un negocio. ¿Por qué no enfrentar ese nuevo reto? Le mostré la carta a mi familia. Mi madre se preocupó: ¿y los niños? Mi padre frunció el ceño: la ciudad es peligrosa para una mujer sola. Pero Alejandro, con su madurez de niño que vivió demasiado pronto, me miró a los ojos y dijo: Mamá, tú siempre nos dices que hay que ser valientes. Esta es tu oportunidad para serlo otra vez. Y así, acepté la invitación. Dejé a mis hijos con mis padres, a María Eugenia al mando del taller, y tomé el autobús hacia la capital por primera vez en mi vida. El viaje fue largo y lleno de dudas. Cada kilómetro que me alejaba del pueblo era como cruzar una frontera invisible. ¿Estaba preparada? ¿Era suficiente?
Pero al llegar a la boutique de Doña Isabel, en plena colonia Roma, vi mis vestidos colgados en maniquíes con etiquetas que decían Creación Esperanza. Y en ese instante, todo temor desapareció. Eran mis diseños, mis puntadas, mis telas. Y estaban allí, en vitrinas de cristal, bajo luces elegantes, admirados por clientas que jamás imaginaron que una mujer de un pequeño pueblo los había creado. Doña Isabel me recibió con los brazos abiertos. Me presentó a sus clientas más importantes como la talentosa diseñadora detrás de nuestra línea exclusiva. Al principio no sabía qué decir. Me sentía fuera de lugar, impostora. Pero poco a poco, al ver cómo me miraban, cómo me preguntaban por mis procesos, por mis ideas, algo dentro de mí empezó a afirmarse. Al fin y al cabo, nadie conocía esos vestidos mejor que yo. Nadie sabía el cuidado de cada costura, la historia detrás de cada diseño. Una tarde, mientras una clienta probaba un vestido lavanda, se acercó a mí una señora de presencia imponente. Era Gabriela Fuentes, esposa de un empresario muy conocido. Me miró con una mezcla de interés y decisión. Señora Esperanza, me dijo, mi hija se casa en diciembre y quiero que usted le diseñe su vestido de novia. Quiero algo único. Nada de catálogo. Algo que tenga alma. ¿Le interesa? Me tomó unos segundos reaccionar. Era el encargo más importante que me habían ofrecido. Le expliqué que trabajaba en el pueblo, que necesitaría tomar medidas, hacer pruebas. La señora Fuentes lo tomó con naturalidad. No hay problema, dijo. Mi hija viajará a su taller. Le hará bien conocer otra realidad, salir de nuestras burbujas. Una semana después regresé al pueblo con la cabeza llena de ideas, nuevos contactos, y una confianza que no había sentido nunca antes. Todo me parecía más pequeño al volver. Mi taller, mi calle, incluso mi silla frente a la máquina, pero también todo me parecía más mío. María Eugenia me recibió con entusiasmo y noticias. Durante mi ausencia, había llegado una avalancha de encargos. Necesitamos ayuda, doña Esperanza, me dijo con su franqueza habitual. Y tenía razón. Si además iba a confeccionar un vestido de novia para una familia de renombre, necesitábamos más manos. Así que en septiembre de 1970 contraté a mis primeras empleadas formales. Carmen y Josefina, dos chicas del pueblo que recién habían terminado la secundaria. Les enseñamos desde cero, con paciencia, con cariño. Y pronto se convirtieron en piezas clave del taller. Con 4 pares de manos podíamos aceptar más encargos sin sacrificar calidad. El vestido de novia de Paola, la hija de la señora Fuentes. Nos tomó casi 3 meses. Ella vino en octubre, como se había prometido. Era una joven sencilla, dulce, sin pretensiones. Pasábamos horas hablando de sus gustos, sus sueños, cómo imaginaba su gran día. Quería algo elegante pero cómodo, romántico pero sin exageraciones. Diseñé para ella un vestido de seda natural con encaje francés que doña Isabel me ayudó a conseguir. Cada pieza de encaje fue colocada a mano. Cada perla cosida una por una. Solo trabajábamos en él por las mañanas, con la mejor luz, y bajo mi supervisión directa. Sabía que ese vestido podía abrirme puertas, o cerrarlas. La última prueba fue a principios de diciembre. Cuando Paola se miró al espejo con el vestido completo, sus ojos se iluminaron. «Es perfecto», susurró. «Es exactamente como lo imaginé». Su madre, que era muy reservada, me abrazó con fuerza. «Ha capturado el alma de mi hija en este vestido», me dijo. «Jamás podré agradecerle lo suficiente». Me pagaron más de lo acordado. Pero más valiosas que las monedas fueron las recomendaciones que vinieron después. La boda fue un evento social importante en la capital, y el vestido no pasó desapercibido. Semanas después, comenzamos a recibir llamadas de otras madres, otras novias, familias adineradas que querían un vestido, como el de Paola. Para finales de 1970, menos de un año después de haber abierto mi taller, ya empleaba a 5 mujeres. Y apenas podíamos con todos los pedidos. Compré 2 máquinas más. Extendimos los horarios. Lo que había comenzado como una manera de sobrevivir se había convertido en una empresa próspera. Pero lo que más me enorgullecía no era el éxito económico.
Era lo que estábamos construyendo, un espacio donde mujeres como yo, con pocas oportunidades, podían aprender un oficio, desarrollar su talento, sentirse útiles. Carmen, Josefina, luego Luisa, Teresa, Magdalena. Cada una con su historia, su herida, su necesidad de independencia. En las tardes, cuando el taller quedaba en silencio, yo me quedaba sola frente a mi máquina. Pensaba en el camino recorrido. Desde la niña que cosía con su abuela, a la mujer golpeada que escondía dinero bajo el suelo. Desde la madre aterrada que huyó en la madrugada, a la empresaria que daba trabajo a otras mujeres. Y mientras acariciaba la máquina que me había salvado, comprendía que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas. De mujeres invisibles, silenciadas, que solo necesitaban una oportunidad para florecer. Y cada vestido que salía de mi taller no llevaba solo mi nombre. Llevaba la promesa de que es posible reconstruirse, reinventarse, volver a nacer de entre las ruinas. Pero la historia de Creaciones Esperanza apenas comenzaba. Lo que sucedió en los años siguientes, como ese pequeño taller se transformó en algo más grande, como mis manos, que antes temblaban de miedo, aprendieron a moldear no solo telas, sino destinos. Eso lo dejaré para otro día. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado hasta aquí. A mis 83 años, abrir este baúl de recuerdos ha sido como volver a vivir cada puntada, cada lágrima, cada decisión. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto: nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para encontrar el valor que un día creímos perdido. Mi taller, Creaciones Esperanza, aún existe. Hoy está en manos de mis nietas. Mujeres fuertes que crecieron viéndome trabajar con dignidad. Ellas aprendieron desde pequeñas que coser no solo es unir telas, sino también reconstruir lo que se ha roto. A todas las mujeres que están pasando por situaciones difíciles, a todas las que sienten que no hay salida, les digo, si yo pude hacerlo en 1968, ustedes también pueden hacerlo hoy. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des me gusta,